Y en este encuentro en el que hablamos de empresas que están en acción, no podíamos dejar de invitar a estos dos jóvenes argentinos que dejan huella, estudiantes de ingeniería en el ITBA. Bienvenido, Tomás Martí. Sí, así es. ¿Cómo andás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte. Y Agustín Martínez Hart. Así es. Muchas gracias también por la invitación. Vamos a presentar un poco la historia de por qué los invitamos y después nos cuentan todo lo que todavía no sabemos de cómo lograron diferenciarse en el mundo. 3, 2, 1, go! Un grupo de 10 estudiantes del Instituto Tecnológico de Buenos Aires logró un hito histórico. Se consagraron campeones en la competencia internacional CANSAT 2025, organizada por la NASA en Estados Unidos. El desafío consistía en diseñar y construir un satélite del tamaño de una lata, capaz de ser lanzado por un cohete, descender de forma controlada y cumplir con una serie de objetivos técnicos que simulaban una misión espacial real. El proyecto empezó en enero con estudiantes de distintas carreras de ingeniería que asumieron roles clave según sus especialidades. Después de 6 meses de trabajo intenso, múltiples instancias de evaluación y un viaje a Virginia para la etapa final, el equipo del ITBA obtuvo el primer puesto entre más de 150 universidades de todo el mundo. La emoción de haber hecho realidad eso que soñamos y trabajamos durante tantos meses es indescriptible, escribieron en redes. Hoy sueñan con que CANSAT sea un proyecto que permanezca todos los años en la facultad, con la idea de que hacia fines de 2025 se conforme un nuevo equipo para volver a competir. ¿Qué les pasa cuando ven en 40 segundos un poco todo este recorrido? No, estuvo increíble el resumen. Nada, se despiertan emociones del momento, de cuando fue el viaje, sobre todo, que tuvimos la oportunidad de compartir entre todos los miembros del equipo, de estar viviendo juntos la experiencia. Y nada, bastante emocionante. Sí, yo ver el lanzamiento en sí es lo que más me choquea. Fue como mucho tiempo de trabajo, fueron 6 meses de laburo y todo concentrado en 2 minutos de despegue. Eso fue increíble. A mí todavía me late el corazón cuando lo miro. Ay, bueno, hablaban de un satélite que es una latita de gaseosa. ¿Nos pueden contar un poco para los que no sabemos nada del mundo cósmico? Bueno, sí, la competencia se llama CANSAT Competition. CAN. Acá tenemos el premio. Ahí tenemos el premio. CAN por lata y SAT de satélite. La idea es hacer este satélite que es pequeño, no es del tamaño de una lata, es un poco más grande, pero reducido, es una misión a escala, lo que vendría a ser un satélite real. Y la idea es participar mostrando lo que nosotros podemos hacer como ingenieros, como futuros ingenieros, en una misión a escala y pensarlo para el futuro en satélites en serio. ¿Cuánto le falta para recibirse? Yo, si todo sale bien, para finales de 2026 espero estar recibiendo. ¿Te vas a recibir en ingeniero? ¿Con qué especialidad? La carrera se llama Bioingeniería, también es conocida como Ingeniería Biomédica. Es una mezcla entre la parte médica y la parte de ingeniería básica. Así que sí, muy contento y expectante. Ahora, el año que viene, tengo que arrancar la tesis. ¿Y en tu caso? Sí, yo en julio de 2027, también yo soy ingeniero mecánico. El equipo fue dividido, fue todo interdisciplinario. Tuvimos mecánicos, industriales, electrónicos y bio. Y bueno, nos metimos todos en el equipo para hacer cada uno su parte, cada uno su aporte. Y cuenten un poco cómo fue el trabajo. Fueron 6 meses de trabajo, arrancaron en enero, se presentaron en junio, se tenían fe, cuáles eran los principales desafíos, qué pasó cuando llegaron a Virginia. Es decir, ¿en vivo se probaba el satélite? ¿Ese era el momento, digamos, clave para determinar quién era el ganador? Claro, bueno, o sea, nosotros empezamos a trabajar, como decías vos, en enero. Había que hacer entregas previas, en donde uno iba mostrando las etapas de diseño. Eran etapas preliminares y después ya un diseño más crítico. Y todo sumaba puntaje para los requerimientos que te pedía la competición. Lo que más contaba era el lanzamiento en sí, por eso fue la parte más que más nos choqueó. Pero todo sumaba a la etapa de ingeniería y a lo que te daba el puntaje final para poder ganar el premio. Y el desafío era lograr que esa latita
no cayera Claro. al ritmo, no sé cómo describirlo. Exacto. No, tenía que cumplir un montón de requerimientos. Eso, ¿cuáles eran los requerimientos? O sea, eran unos 68, me parece, eran bastantes, pero así muy resumidamente tenían que medir varias cosas: temperatura, presión, altitud, velocidad. Y descender, para medir todas esas cosas bien, uno tenía que descender controladamente. Por eso tenía un sistema de autogiro, que es una suerte de helicóptero, pero sin motor. Entonces descendía con este sistema y tenía tiempo para tomar todas las mediciones y captar las imágenes con la cámara que necesitaba. ¿Y cuánto tiempo tardó en ese descenso? En El satélite que crearon. En el descenso, por suerte, bajó de forma controlada, o sea, se cumplió el requerimiento principal y estuvo aproximadamente unos 2 minutos y medio desde la máxima altura, que llegó rápidamente porque fue enviado con un cohete. Entonces, llegó a su máxima altura en unos 3-4 segundos y a partir de ahí fue el descenso controlado. ¿Y fue el descenso controlado que mayor tiempo duró? ¿Por eso ganaron o no necesariamente? No, simplemente era cumplir requerimientos. Y estos requerimientos, nosotros tuvimos varias planillas de Excel y todo para chequearlos bien, y el que más requerimientos cumplía era el ganador, básicamente. Eran varios puntos, sí. Claro, en sí lo importante que tenía era que el descenso tenía que ser una velocidad exacta, que era 5 metros por segundo, y tenías un margen que te daba la competencia. Nosotros fuimos de los pocos equipos que lograron que nuestro sistema descienda a esa velocidad dentro de los márgenes de la competencia. A muchos equipos lo que les pasó fue que cuando llegaban a la máxima altura, en el momento de hacer el descenso, sí, que este mecanismo se tiene que abrir para que comience a ser más controlado, sus mecanismos no anduvieron, entonces caían como un objeto libre en caída. Entonces era como una piedra que caía desde el cielo. Nosotros por suerte anduvo y pudimos llegar a la velocidad que buscaba la competencia. Vamos a compartir un tape con las primeras pruebas, así recuerdan un poquito. Sí. ¿Esto cuándo fue? ¿Qué fue? Bueno, estas fueron pruebas en el laboratorio de mecánica. Ahí estábamos probando el paracaídas. ¿Ahí están en la facu? Exactamente. Es parte del descenso, eso en la sede SDT, Instituto Tecnológico. Ahí estamos probando las series del autogiro. Ese es un diseño muy preliminar, están un poco rudimentarias. Ahí estamos probando Ese era el de la resistencia de uno de los componentes, una prueba de inercia. ¿Y por qué lograron, digamos, este descenso controlado? Digamos, ¿cuál fue el acierto desde lo electromecánico? Yo creo que primero el mecanismo de apertura del autogiro, este sistema de hélices que decía Tomás, creo que el mecanismo de apertura fue el indicado, y después, bueno, los cálculos que hizo el equipo de mecánica que fueron los óptimos para que las hélices tuvieran las características adecuadas para permitir ese descenso. Parte de eso, la verdad que fuimos muy minuciosos en cumplir todo lo que nos pedía. Y bueno, la verdad que la velocidad era 5, lo que te pedía es 5,03, logramos llegar. Y además, lo que decía él, es la simplicidad del diseño que hicimos, porque en muchas partes vimos los otros diseños de los otros equipos de los otros países, y la verdad que eran por ahí, se la complicaba mucho, usaban mecanismos que por ahí en la velocidad y en las inercias que hay allá se rompían o no funcionaban. Además tenían que entender un poco cuál era la inercia del lugar donde hacían el descenso. Exactamente, sí. Todo, uno tenía que medir. Sí, todo. por suerte igual el ambiente nos ayudó, o sea, el clima de ese día, el tiempo en realidad de ese día, estaba bastante bien, no había mucho viento, estaba nublado pero sin mucho viento, entonces eso servía también para el descenso. Y son los primeros argentinos que ganan esta competencia, que destaca el mérito universitario a nivel mundial, ¿no? Exactamente, primeros de Latinoamérica. Los primeros de Latinoamérica. Sí, ¿y después de esto qué? Bueno, nosotros creo que nos queremos expandir. Ahora, cuando terminemos la carrera y ya en estos últimos años, a empezar a trabajar en industrias del ámbito aeroespacial, que es, bueno, personalmente, y creo que hablo por la mayoría, que es lo que más nos gusta. Y bueno, por ahí después meterse en algún proyecto, a aprovechar las oportunidades que se están dando últimamente y aprovechar a dar con una idea, llevar a cabo algún producto, alguna solución.
¿Vos también te ves como emprendedor a futuro? Sí, sí, obvio. ¿Qué vas a desarrollar? Ahora ya mismo, bueno, primero recibirme, después me quiero especializar en algunas otras cosas. A mí, yo soy muy pro desarrollo, yo creo que en 20 o 30 años la gente va a estar viajando al espacio. Entonces, a mí me gusta mucho lo que tiene que ver con la medicina en el ámbito aeroespacial. Perdón, ¿ahí se escucha bien? Sí, ahí se escucha perfecto. La medicina en el ámbito aeroespacial me parece que es un enfoque y una rama que en el futuro se va a trabajar muchísimo, así que me gustaría desarrollarme en ese área, ya sea en la administración de la salud o en el desarrollo de equipamiento para el área aeroespacial. Entonces, nada, primero formarme y después emprender para ese lado. Y si tuvieran que darle algún consejo a algún emprendedor, algún estudiante que está soñando con presentarse en una competencia muy exigente como la que ustedes se presentaron, O sea, ¿cuál es el consejo? Yo creo primero que nada que se inscriban en estas competencias, porque por ahí hay gente que quiere hacer la carrera y bueno, terminar, que es completamente válido, pero estas competencias son muy lindas y a pesar de que bueno, por suerte pudimos ganar, todo el proceso es hermoso y aprendes un montón que por ahí en las materias no llegas a aprender. Y bueno, eso siento que te forma para el futuro y para por ahí emprender en otras cosas en próximos tiempos. Bueno, muchísimas felicidades. Sí. No, y yo también agregar eso. Tengo 2 hermanos más chicos y siempre se los digo que creo que todo nace del esfuerzo, de la pasión y de las ganas que uno le meta. Nosotros somos 10 en el equipo. No creo que ninguno sea un genio que sea así, digamos, un superdotado que no pueda otra persona hacer lo mismo. Creo que todo está en el esfuerzo y en las ganas que uno le meta a lo que haga. Entonces, yo siempre, mi gran consejo es eso, que se metan en algo que les guste y que se esfuercen, que las cosas salen. Bueno, el secreto está en las ganas. Muy lindo escucharlos, la verdad que muy inspirador. Muchas gracias por compartir. La próxima no nos dejamos entrar si no vienen con el satélite. Más vale. Felicitaciones y a ver si nos dan otra sorpresita de argentinos reconocidos en el mundo. Hay que ver. Bueno, nos vamos a despedir de esta charla con el momento en el que justamente lanzaban el cohete, no, perdón, el satélite Satélites. en el cohete, En ¿no? el cohete, perfecto, En el cohete, que fue reconocido a nivel mundial. Y después ya está preparado José para una entrevista con una referente del bienestar que va a romperte todos los moldes de lo que significa resetearte. 5,